Eskerrik asko, lehendabizi esan beharra daukat, plazerra da guretzako, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzako, gure esperientzia praktikoa beste herrialde batzuetan partekatzea, eta zuekin, gure politika konkretuak eta gure arazoen aurrean eman ditugun erantzunak zuekin eztabaidatzea. Joni komentatu den moduen, gaur bereziki izpide izango dugu zaintzen krisia, eta honen aurrean ze erantzun eman diogun Gipuzkoako Foru Aldunditik. Esan beharra dago, krisiaren gainean aritzen diren diskurso ofizialek krisi ekonomikoa dute mintzagai. Krisi hori ekonomia monetadunean bakarrik omen dago. Ez omen da betiko, zenen eta doikuntza politiken bidez, batzuk bortitzagoak edo arinagoak, konpunduko da krisi hau. Eta berriro ere, hazkunde ekonomikoan, enpleguaren zorreran, eta ongizate bidean egongo omen baikara. Hau guztiz gezurra da goitik behera. Krisiari modu duinean bizitzearen ikuspuntutik begiratzen badiogu, ikusiko dugu, 2007ko finantza leherketaren aurrekoa dela. Krisi hau estrukturala da eta hainbat dimentsio ditu. Eta krisiaren dimentsioetako bat zaintzein eragiten diena da. Como decía, en primer lugar, agradeceros la oportunidad que nos dais desde la Diputación Foral de Guipúzcoa a compartir nuestras experiencias prácticas desde la responsabilidad que nos ha tocado ocupar durante estos últimos 3 años para responder a la crisis. No sé si agotaré los 45 minutos, lo que sí que espero es que esos minutos sean de 60 segundos, cosa que no prometo, que trataré de que sea así porque yo creo que es mucho más enriquecedor el debate y seguramente yo tengo una visión para construir un poco lo que haya que decir o lo que quiera transmitiros, pero igual, haya personas en esta sala que hayan venido, con otras preguntas y será mucho más enriquecedor el debate que podamos mantener. Crisis, ¿qué crisis? Lo decía en la introducción, con el nombre del disco de Supertramp. Como decía antes, los discursos mayoritarios sobre la crisis nos hablan de una crisis económica, una crisis financiera que ha contaminado al sistema productivo. Se entiende como coyuntural, durar un tiempo determinado, ya nos dicen que estamos saliendo de la crisis, y que con la aplicación de determinadas políticas de ajuste, como se denominan eufemísticamente los recortes, que permitan su resolución, vamos a volver a retomar esa senda de crecimiento económico que habíamos vivido, de empleo y de supuesto bienestar para la totalidad de la población. Esto es radicalmente falso. Si miramos desde una perspectiva crítica y si miramos sobre todo desde una óptica de hacer la vida posible en condiciones dignas para la totalidad de la población, esta crisis es anterior al estallido financiero del año 2007. Nosotros decimos que es una crisis estructural, una crisis sistémica y que agrupa muchas dimensiones. Es evidentemente una crisis financiera desde el año 2007, es una crisis de sobreproducción también, pero es una crisis también de reproducción, como también lo es una crisis ecológica. Pero hoy me voy a centrar en la crisis de los cuidados. ¿Qué es o qué entendemos por la crisis de los cuidados? Aquí el compañero ya se ha acercado a este tema. Se han desmoronado los sistemas de cuidado tradicionales, especialmente los sistemas de protección en torno a la familia. Hay una falta de respuesta ante este hecho, una falta de respuesta sobre todo desde los poderes públicos, que ha provocado y provoca que el cuidado de las personas sea insatisfactorio, ciertamente insuficiente, muy precario y sobre todo no libremente elegidos por quienes los siguen asumiendo fundamentalmente, que no son otras que las mujeres. Aquí hago un alto en el camino. Es un concepto importante, porque yo creo que hay que hablar de él porque
está íntimamente relacionado con el análisis que hacemos de la crisis de los cuidados, que no es otro que la división sexual del trabajo. ¿Qué es la división sexual del trabajo? Bueno, es la diferenciación entre las actividades que hombres y mujeres realizan en la sociedad. Existe en la sociedad, tenemos el trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Ese trabajo reproductivo, donde se engloba el trabajo de cuidados, está relegado en el ámbito doméstico y en el ámbito privado y está generalmente invisibilizado. Por otro lado, tenemos el trabajo productivo, que se desarrolla en el ámbito público. Generalmente el trabajo reproductivo está identificado como el ejercicio por parte de las mujeres en ese ámbito doméstico y privado. El trabajo productivo está desarrollado por los hombres en el ámbito público, tiene reconocimiento social, pero lo que tenemos que afirmar claramente es que el trabajo reproductivo sostiene el trabajo productivo. El trabajo productivo no es viable si no existiera el trabajo reproductivo. Evidentemente, esta división en las últimas décadas ha sufrido una transformación y merece todos los matices habidos y por haber. Aquí el compañero comentaba que se genera un agujero. Lo que es cierto es que en las décadas anteriores a la crisis financiera del año 2007, las mujeres han ido ocupando espacio en ese ámbito del trabajo productivo, muchas veces sin abandonar el trabajo reproductivo, pero otras veces abandonando ese trabajo reproductivo para incorporarse al trabajo productivo y generando un agujero que ha sido rellenado, esos cuidados han sido asumidos a través de una fórmula que ahora pasaré a hablar de la misma, que son las cadenas globales de cuidados. Muchas veces se nos acusa, yo creo que con cierta razón, de que cuando hacemos estos análisis, pues pecamos de cierto academicismo, ¿no? Que no somos capaces de utilizar un lenguaje más claro que el que utilizamos y eso nos cuesta que nuestro mensaje llegue pues, a amplias capas de la población. Yo creo que muchas veces es cierto. Por eso quiero utilizar una carta que salió el otro día publicada en el Diario Vasco. Esta carta la escribe una mujer como respuesta a otra carta, pues una de estas cartas que habitualmente y últimamente, por desgracia, leemos en medios de comunicación sobre los inmigrantes, las ayudas, que reciben muchas ayudas, que a los inmigrantes los ayudan, que a nosotros no nos ayudan. Estas cartas que además yo creo que hasta de forma bastante irresponsable se publican con cierta ligereza, por cierto. Se está agitando un avispero ciertamente peligroso. Bien, en esta carta, que era en respuesta a una carta que hablaba de cómo se ayuda a las personas migrantes, dice lo siguiente. Voy a leerla porque yo creo que no se ve bien, la verdad es que el escaneo no es muy bueno. Sobre inmigración y ayudas. Con ese título se publicó una carta en este diario el 25 de febrero, firmada por una persona, para hacer el nombre no voy a mencionarlo. Este escrito argumenta, aumentará el tanto por ciento de habitantes de este país que se irritan hablando de los emigrantes y las ayudas, dos palabras sobre las que habría que informarse más. Ni soy experta en el tema, ni pertenezco a las instituciones, pero por mi trabajo en la enseñanza he conocido algunas realidades de los emigrantes y sus familias, personas que contribuyen en diferente medida a que este país sea lo que es. Primero, porque las mujeres trabajadoras podemos serlo gracias a que otras mujeres emigrantes nos suplen el cuidado de nuestros mayores. O el señor X no se ha fijado en la calle. Nos suplen con más paciencia y cariño que las mismas hijas podríamos tener. Internas a veces, 24 horas sobre 24, y con unos sueldos que ninguna mujer de aquí quisiera cobrar por dejar sus años de juventud en esas casas donde a veces son bien tratadas y otras ninguneadas. Y las mujeres trabajadoras podemos serlo gracias a que cuidan de nuestros hijos, mientras muchas recuerdan con dolor a los propios. Limpian nuestras casas y nos facilitan la vida mientras algunos viven en condiciones que nos imaginamos. Las personas que dejan su lugar de origen no lo hacen por gusto, salvo los turistas. Vienen pidiendo un préstamo para el pasaje, dejando hijos y sin conocer a nadie, y sin contrato de trabajo, temiendo que les pare la policía. No se puede hablar a la ligera de ayudas cuando hay que saber que la población más castigada por la crisis son los emigrantes. Si pagan impuestos, ¿por qué no van a recibir ayudas? Nadie dice que usted, señor X,
sea racista, pero su carta habla por sí sola. Se ve que no conoce a ningún inmigrante, lo que se pierde. Yo creo que lo explica con bastante elegancia y sencillez. Es verdad que tiene una perspectiva, lo que se le puede achacar a esta carta es que tiene una perspectiva de la feminidad y de los cuidados como algo intrínseco de las mujeres, no de los hombres. Decía, las mujeres trabajadoras podemos serlo gracias a que cuidan nuestros hijos e hijas. Bien, esta es la afirmación, digamos, más matizable por lo menos. Es decir, mujeres y hombres pueden desarrollar un trabajo en el sistema productivo porque en el sistema productivo alguien asume ese trabajo de cuidados. Y generalmente lo asumen mujeres migrantes porque es un trabajo especialmente precarizado. De hecho, ella misma dice en la carta también, las mujeres trabajadoras podemos serlo gracias a que otras mujeres emigrantes nos suplen el cuidado de nuestros mayores. Aquí hay un concepto muy interesante que sale, es decir, ella lo menciona, pero yo creo que sin ser consciente que es un concepto de análisis feminista, que son las cadenas globales de cuidado, ¿no? Cómo los cuidados se han vuelto, estas cadenas se han vuelto transnacionales, es decir, mujeres que desde distintos puntos geográficos en el mundo se transfieren cuidados de unas a otras. Por poner un ejemplo, una mujer de un país empobrecido asume el cuidado en condiciones precarias de otra mujer que ha emigrado, posiblemente a Europa, porque esa mujer que ha emigrado posiblemente a Europa está asumiendo los trabajos de cuidados de un determinado hogar, un domicilio, una familia, para que bien el hombre o la mujer se integren en la esfera productiva. Por lo tanto, no es posible sostener la esfera productiva sin sostener la esfera reproductiva. La esfera reproductiva está en crisis antes del 2007. La esfera productiva está en crisis desde el año 2007. Claro, este no reconocimiento de la crisis reproductiva y de los trabajos de cuidados hace que las salidas a la crisis se hagan desde una mirada profundamente androcéntrica. Las políticas públicas ante la crisis que nos están vendiendo desde los diferentes poderes están centradas solo y exclusivamente en la crisis del sistema productivo, no en la crisis de la reproducción ni en la crisis que vive los cuidados. Es decir, son unas políticas anticrisis, en fin, mucho habría que debatir si incluso son capaces de solventar los problemas de la crisis de producción, que yo creo que no, pero de esto tocaría hablar otro día. Están diseñando una salida a la crisis que es una salida diseñada solo para esa esfera y diseñada desde una perspectiva androcéntrica para los hombres. ¿Por qué? Ese discurso que nos están vendiendo de que no hay alternativa a los recortes sociales, lo que está obviando por completo es que los hogares y dentro de estos, las mujeres, son el colchón que están absorbiendo los costes derivados de los recortes en el gasto público en cuestiones claves para el bienestar de todo el colectivo, bien sea educación, sanidad o servicios sociales. Por lo tanto, en este contexto hay un gravísimo riesgo de involución, porque está forzando a las mujeres a volver a los hogares. Esta es la consecuencia más directa de las políticas anticrisis o de los planes anticrisis que nos están vendiendo. Es decir, ¿qué hacen las administraciones públicas? ¿Qué hacen las administraciones públicas, en su mayoría? Detraen recursos económicos de los sistemas públicos de cuidados, precarizan ese cuidado para inyectar esos recursos en los sistemas productivos, que generalmente van a parar a rentas de capital, no a rentas de trabajo, por cierto. ¿Y eso qué provoca? Es decir, que una esfera funcione de una determinada manera, que es la esfera del trabajo reproductivo o del trabajo productivo, mientras está perjudicando la esfera del sistema público de cuidados y por lo tanto tiene una consecuencia inmediata, que es la precariedad y esa vuelta a los hogares de las mujeres. Esto es achacable tanto a los modelos liberales como keynesianos. Hay unas pirámides, son de Amaya Pérez Orozco, de un interesante artículo de Vidas vivibles y producción imposible. Si algo tiene en común tanto el modelo keynesiano como el modelo liberal, es decir, en ese diseño de las pirámides, la línea, no sé si se ve bien, sí, bueno, más o menos, esa línea de puntos diferencia
lo que está visibilizado, bien la producción o las finanzas, y lo que está invisibilizado. Eso lo tienen en común, lo que está invisibilizado, que es la reproducción. Esa economía no monetizada que está absolutamente invisibilizada tanto en el modelo keynesiano, que aunque apueste por la producción frente a las finanzas, como en el modelo liberal, que la apuesta es la contraria, eso tienen en común. Y las políticas anticrisis que plantean tanto quienes apuestan por las salidas keynesianistas puras como las neoliberales tienen en común que perjudican gravemente y acentúan la crisis de los cuidados, que insisto que es anterior al año 2007. Es decir, los pocos avances que se han conseguido históricamente por muchas luchas y sobre todo por luchas feministas y sociales, grave riesgo de perderlo por el tipo, no solo por las propias características de la crisis que es reconocida, que es la crisis financiera y la crisis del sistema productivo, sino por las propias salidas que se diseñan desde los poderes públicos. Como dice Rodríguez Cabrero, una cita de uno de sus artículos, en el conjunto de los regímenes de bienestar europeo se está produciendo una reconstrucción del sistema de cuidados familiares a personas dependientes, que se basa en sólidas tradiciones culturales, en el diseño de las políticas públicas y en la concepción conservadora de la libertad de elección entre prestaciones sociales. Este es el tipo de salida que se nos está planteando. Vamos a volver a los sistemas, ya estamos en sistemas de cuidados familiares, pero vamos a acentuar y a potenciar esos sistemas de cuidados familiares. Cuando hablamos de sistemas de cuidados familiares, hablamos de mujeres cuidadoras. Perdón, me pasa una diapositiva. Bien, antes de pasar al bloque de cómo afrontamos desde la Diputación de Guipúzcoa esta cuestión, hay que hablar de cuál es el marco, es decir, el marco para las administraciones vascas y del Reino de España es la Ley de Promoción de la Autonomía, Atención a la Dependencia, que aprobó el gobierno Zapatero. Esta Ley de Dependencia tiene problemas. A ver, tiene problemas y es verdad, voy a dejar a un lado los aspectos positivos, no por ser extremadamente crítico en esta intervención, pero bueno, solo hacer un monográfico a la Ley de Dependencia y de las, digamos, de un análisis tanto de su planteamiento como de su desarrollo nos podría llevar bastante tiempo y sería objeto de debate, incluso de opiniones diferenciadas. Pero bueno, telegráficamente, algunos de estos problemas, por identificar esos problemas de la Ley de Dependencia, son achacables algunos a su diseño y otras a su desarrollo posterior. Es decir, algunas son consecuencias no deseadas por quienes estuvieron en el germen de la articulación de la Ley de Dependencia. Unos problemas es que se protege la dependencia, pero en ningún caso se fomenta o hay un ensayo previo, pese a la denominación de la propia ley, de fomentar la autonomía. Digamos que la prestación económica de cuidados en el entorno, que para quien no la conozca es esta prestación que recibe una persona cuando se declara cuidador familiar de la persona dependiente, cuidador principal de la persona dependiente, ha adquirido una centralidad que no era deseada por los autores de la ley. Yo conozco a uno de los autores de la ley y cuando se planteó esta prestación, de alguna forma lo que se pretendía es que fuera residual. Bueno, la centralidad de esta prestación ha sido brutal en su desarrollo. Es decir, los datos son muy significativos. Es verdad que, por ejemplo, de esta prestación de cuidados en el entorno habría mucho que hablar. Yo creo que tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El positivo es, unos trabajos que se venían ejerciendo se retribuyen económicamente. Además, hasta hace 2 años también venían acompañadas de la cotización en la Seguridad Social, por lo tanto, muchas mujeres que históricamente habían desarrollado ese trabajo, ahora veían cómo se les remuneraba ese trabajo y además entraban en el régimen de la Seguridad Social y tenían derecho a una pensión contributiva, y era algo importante. Bien, este es el aspecto positivo. Es verdad que esto se puede conseguir con otras políticas, pero bueno, este es el aspecto positivo. Evidentemente el aspecto negativo es la otra cara de esa moneda.
¿Hasta qué punto eso supone un incentivo a perpetuar el rol de la mujer cuidadora? Y, sobre todo, acentuar el rol de la mujer cuidadora mediante esta prestación económica, ¿cómo se acentúa a raíz del estallido de la crisis financiera en el año 2007, cuando amplísimas capas de la población se empobrecen, y cómo esa renta es un sustento familiar al que no se puede renunciar, ¿no? Esta doble dicotomía de esta prestación, esta contradicción de esta prestación. También otro de los temas que no abordaba, o abordaba mal la ley de dependencia, era la cuestión relativa al copago, y cómo el copago hace que determinadas rentas sean expulsadas, no sea atractivo acceder a los servicios públicos, y por lo tanto, como hay un mercado negro absolutamente precarizado y donde se pueden comprar cuidados a precios de saldo, hace que una demanda determinada, sobre todo, esto es un poco provocador, pero sobre todo clases medias y altas, digan no, es decir, por el copago que se establece en el mismo, no me es atractivo acceder a un servicio público con personas cuidadoras en situación regular, bien retribuidas, porque tengo la clara competencia de los mercados, el mercado negro del cuidado, con todo lo que lleva a un ejército de mujeres que en condiciones extremadamente precarias están desarrollando ese cuidado y están sosteniendo ese hueco que comentaba el compañero. También otro de los problemas es que la complementariedad, es decir, que viéramos el cuidado como algo más global, necesitado de muchos apoyos, es decir, que el poder complementar en la atención a la dependencia prestaciones, servicios, se considera una excepción. Es decir, no se pauta la obligatoriedad de que prestaciones y servicios sean complementarios entre sí, ¿no? Es decir, voy a buscar más apoyos para el ejercicio de ese cuidado, ¿no? Sino que se plantea como excepción. Yo creo que es otro problema, tanto en la concepción de la ley como en su desarrollo. Por lo tanto, después del desarrollo, un microrrelato, este es un microrrelato muy conocido, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, ¿no? Pues tradicionalmente, históricamente, el sistema de cuidados del Reino de España, también esto es achacable al vasco, ha hecho mucho énfasis en lo que es el cuidado en el entorno familiar, es un sistema familiar de cuidados. La ley pretendió transformar eso. Bien, cuando despertaron los autores de la ley, ¿no?, después del desarrollo, pues ese dinosaurio todavía seguía ahí, y además hasta qué punto por el propio diseño de la ley se había fomentado, ¿no? Esto es un poco el marco en el que nos movemos, ¿no? Un marco que es común, insisto, para todas las administraciones. ¿Qué hacer? Bueno, ya nos habíamos lanzado las preguntas las teníamos claras, ¿no? Ahora era tiempo de buscar las respuestas. Y en julio del 2011, cuando accedemos a la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues intentamos buscar respuestas a esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer ante la crisis del cuidado? Bueno, lo que teníamos claro es que mediante la acción del Departamento de Política Social había que dar respuesta a esta crisis de los cuidados. ¿Desde qué perspectiva? Bueno, nosotros considerábamos que el cuidado tendría que ser un objeto de nuevo derecho desarrollado en su integridad, que había que detectar la vulneración efectiva de este derecho en contextos de ajustes, recortes y de crisis, resaltar los cuidados como una responsabilidad social, es decir, un tema absolutamente político, al entenderlos como una parte de la vida, no como una excepción de la misma, e incidir en su dimensión universal, es decir, sin restricciones en su acceso para cualquier persona. Antes de iniciar este bloque de algunas de las respuestas que hemos encontrado a esta pregunta, sí que conviene mencionar una cuestión. Desde el Departamento de Políticas Sociales, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, en nuestro marco de las competencias abordamos una parte pequeña del cuidado. Cuando hablamos de los cuidados, engloba muchas más cuestiones que las que son estrictamente del ámbito de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Daos cuenta que estamos hablando de cuidados de personas ascendientes, que no estamos hablando del cuidado de personas descendientes, que también son cuidados y también están sometidos a la crisis de los cuidados, que hablamos de cuidados de situaciones permanentes, no transitorias,
todo el mundo en algún momento de su vida, no solo en las etapas tempranas o en las etapas finales de la vida, sino en ese tránsito, en algún momento de nuestra vida necesitamos de esos cuidados, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando también, nuestro ámbito competencial engloba esos cuidados permanentes, no los transitorios, y dentro de esos cuidados permanentes a las personas ascendientes hablamos de los cuidados más especializados. Por lo tanto, englobamos competencialmente un ámbito relativo de los cuidados. Bien. Bueno, pues ¿cómo íbamos a garantizar ese derecho a recibir y dar cuidados dignos y universales? Primero sabíamos que había que responder a las urgencias. Es decir, teníamos que frenar como fuera el empeoramiento planificado de las condiciones de vida de las personas, empeoramiento planificado desde los poderes públicos y las políticas públicas. Por lo tanto, el primer compromiso que adoptamos desde el principio fue no aplicar ninguno de los recortes aprobados por el Reino de España en la Ley de Dependencia. Para ello, insuflamos con fondos propios anualmente 30 millones de euros al sistema. Solo 30 millones para soslayar los recortes. No para hacer más, solo para soslayar los recortes, 30 millones de euros anuales tiene que destinar de fondos propios la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bien, una vez frenadas las urgencias, lo que había que trabajar, la primera respuesta, era, sobre todo y ante todo, ante esa crisis de los cuidados, ese escenario que he intentado esbozar, era lograr que cada quien tenga capacidad de decisión sobre cómo quiere cuidarse o que le cuiden, o cómo, cuánto y a quién quiere cuidar. Es decir, libertad sobre la elección del trabajo de cuidados. Evidentemente, primera respuesta, había que incrementar las coberturas en los diferentes servicios. Habría que abrir plazas para reducir las listas de espera. Bueno, pues desde el periodo comprendido entre el 2011 y 2013 ya hemos abierto 351 plazas nuevas en el territorio. Y bueno, pues esta semana hemos abierto 15 plazas más residenciales, hemos abierto también, esta misma semana también, 15 plazas más en residencias de discapacidad. Por lo tanto, primero, aumentar las coberturas, que las listas de espera no sean un problema. ¿Esto cómo nos pone en perspectiva? Pues evidentemente esto tiene una consecuencia lógica, la reducción de las listas de espera, tanto cualitativas como cuantitativas como cualitativas. Estas son las cuantitativas, las cualitativas diríamos el tiempo en lista de espera. Pues bueno, en el caso de residencial, pues pasar de 862 personas en lista de espera a 538 en el 2013 y actualmente bajando. En centros de día también hemos conseguido que se vaya reduciendo, pero por ejemplo en centros de día tenemos ahí una prioridad que queremos seguir trabajando en cuanto a coberturas. Es decir, tampoco negar los problemas. Lo que no puede hacer una administración pública es decir, cuando surge alguna cuestión en relación a decir, bueno, pues determinado programa no está funcionando bien, determinado servicio no se está ajustando, está perdiendo usuarios, hay que asumir esa realidad, pero asumirla para transformarla y para cambiar y buscar los problemas que pueda haber en los diferentes servicios en cuanto al acceso. Bien, pues aumento de las coberturas en los servicios, por lo tanto reducción de la lista de espera, mayor garantía de acceso a los servicios para la ciudadanía de Guipúzcoa. Esto en comparativa, ¿cómo nos coloca? A ver, en este cuadro podéis ver las coberturas en Guipúzcoa, Araba y Vizcaya. Son datos del año 2011, de diciembre del 2011. En diciembre del 2011, la cobertura por cada 1000 habitantes mayores de 65, igual mayores de 65 años, era en el caso de Guipúzcoa bastante más alta el número de plazas que Araba y Vizcaya, y el centro de días era en Araba un poco superior a Guipúzcoa, pero en todo caso muy superior a Vizcaya. Es decir, ya estábamos ya en diciembre del 2011 en una posición de coberturas superiores al resto del territorio, pero desde el 2011, como he dicho, hemos avanzado bastante. ¿Por qué utilizo datos del 2011? Porque es imposible sacar datos de ninguna parte. Es imposible. Estos datos, que son los únicos que se les puede dar un carácter oficial, son fruto de un análisis, un trabajo que ha hecho el gobierno vasco, porque esto es otro tema que se podría tratar, tiene que desarrollar el mapa de servicios sociales de la Comunidad Autónoma Vasca, el supuesto despliegue de servicios. Entonces, ha partido de un inventario del año 2011. Y como se nos ha entregado ese inventario, pues lo hemos utilizado un poco para hacer la radiografía de la situación en cuanto a coberturas. Pero es francamente complicado hacerlo. No hay datos más actualizados del año 2011. Entendemos que por las inercias que hemos podido comprobar, estaremos en coberturas muy por encima de Araba y Vizcaya.
Otra respuesta, cuidar a las cuidadoras. ¿Qué hicimos? Aumentar la cobertura de servicios, sí, pero también de otra forma. Es decir, por ejemplo, en centros de día, aperturas en fines de semana o servicios de estancias temporales. Es decir, de nuevo, dar mayor opción a las mujeres al mismo tiempo que permitirse tiempo para cuidarse a sí mismas. Es decir, la compatibilidad entre prestaciones y servicios. Además, desde una perspectiva profundamente feminista, en los programas de formación que tenemos para personas cuidadoras familiares, introdujimos elementos sobre autocuidado, sobre cuidar, que la propia cuidadora se cuide, y negociación intrahogar para el reparto de los cuidados desde una perspectiva empoderante de las mujeres cuidadoras. Dar opción a elegir, esto es muy importante, es decir, que no sean, al fin y al cabo, las renuncias de las mujeres a desarrollarse en otros ámbitos las que sigan sosteniendo el cuidado de las personas dependientes de otras familias. Por lo tanto, algo muy relevante es y fue permitir que las distintas prestaciones económicas y los servicios, como residencias de respiro o centros de día, sean compatibles y utilizados simultáneamente. Actualmente, casi 2.000 personas en Guipúzcoa compatibilizan prestaciones y servicios. Algunas veces hasta 2, 3 e incluso 4. Estas personas tienen una ayuda económica y al mismo tiempo, como decía, reciben ayuda a domicilio, van a un centro de día o reciben los 3 servicios. Esta opción solo existe en Guipúzcoa. No existe ni en Vizcaya, no existe en Álava. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Bien. ¿Cuál ha sido el fruto de estas y otras políticas? Como he dicho anteriormente, el marco es igual para todos, pero en el detalle está el demonio. Claro, estos cambios realmente son cambios de detalle, de regulaciones que en teoría son competencia de las administraciones que ejecutan la ley de dependencia, pese a que el paraguas es igual para todos. Bien, aquí se ve la curva superior es el número total de personas que reciben prestaciones económicas. Como veis, ese número se ha mantenido más o menos estable. Aquí hay que mencionar una cosa que ha mencionado aquí el compañero. A ver, desde el año 2011, a nivel del Reino de España, se aplica un baremo de valoración diferente. Ese baremo de valoración lo que dan son valoraciones más bajas. Entonces, claro, ya solo mantener esa línea es un triunfo. Es decir, que el mantenerlo significa que te has comido el efecto de la reducción de valoraciones más bajas que han ido expulsando, entre comillas, a personas que antes del 2011-2012 sí eran dependientes y después de la aplicación del baremo no lo eran. Por cierto, nosotros la aplicación del baremo, que estamos obligados por ley a aplicar ese mismo baremo, lo que hicimos fue bastante pedagogía. Es decir, las personas que eran dependientes les solicitábamos que o bien estaban muy convencidas de que su situación de dependencia había empeorado considerablemente, o le recomendamos no volver a realizar la valoración porque seguramente saldría a la baja y perdería derechos. Claro, yo sé que hay administraciones que animaban a lo contrario. Bien, me tenía este gráfico, la línea total. Luego, la línea naranja y verde es efecto de una política que articulamos como respuesta a una de esas preguntas. Es decir, ¿cómo le damos la vuelta a esta centralidad a la prestación económica de cuidados en el entorno? Pues bueno, existe una prestación económica que apenas está desarrollada en la ley, que es la prestación económica de asistencia personal, que es una prestación que yo te entrego para que tú, me lo tienes que demostrar, evidentemente, contrates a una persona con contrato con alta responsabilidad social para que ejerza ese trabajo de cuidados. Bien. Evidentemente, la cuantía tenía que ser superior a la prestación económica de cuidados en el entorno y, evidentemente, tendríamos que hacerla más atractiva. Bien, pues ahí veis el efecto. Es decir, hemos incrementado el número de prestaciones económicas de asistencia personal en detrimento de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno. Ojo, claro, teníamos un miedo cuando decíamos vamos a incentivar el uso de la prestación económica de asistencia personal, pero claro, el riesgo es que eso vaya en contra de los servicios. Bien, lo hicimos de tal modo que insistíamos en la compatibilidad con los servicios y hicimos que la competencia se estableciera frente a la prestación económica de cuidados en el entorno. Bien, el trasvase de personas es muy evidente, veis como las curvas se acompasan el incremento del número de personas usuarias de la prestación económica de asistencia personal
mientras cae el número de personas usuarias de la prestación económica de cuidados en el entorno. Por lo tanto, algo que en teoría decíamos puede funcionar, pues vimos que funcionó. Esto significa haber sacado de la precariedad no a pocas mujeres trabajadoras migrantes que seguramente estuvieran a través de una prestación económica de cuidados en el entorno, pues bueno, contratadas de forma irregular. Bueno, entonces más atractiva esta ayuda y entonces pues hemos rescatado una serie de cuidadoras que estaban en el mercado sumergido y precarizado. Eso, como decía, sin dañar los servicios e intentando potenciar los servicios. Aquí está la comparativa por diferentes, los principales servicios en Guipúzcoa, y como si en el 2010 había 10.374 personas diferentes atendidas, en el 2013 había 10.863. Entonces, incluso incrementando el número de personas que son atendidas por los servicios. Evidentemente, para nosotros y nosotras, unos cuidados dignos eran unas condiciones laborales dignas. En este contexto y en esta reflexión estalla el ya conocido conflicto de residencias de Guipúzcoa. Vale. ¿Cómo es nuestra estructura? Es decir, nosotros era una estructura profundamente privatizada. De hecho, de las 100 residencias y centros de día de Guipúzcoa, solo uno es de gestión directa. Solo uno. Todo lo demás está privatizado, concertado con entidades con o sin ánimo de lucro o con 16 ayuntamientos que tienen residencia de gestión directa. A finales del 2012 vencía el convenio de residencias de Guipúzcoa. La patronal se envalentona, entra en marcha la reforma laboral y se dice: vamos a aplicar la reforma laboral, nos vamos a descolgar del convenio de las residencias, vais a cobrar 400 euros menos al año y vais a trabajar bastantes más horas que esas 35 que ese convenio provincial les reconoce. Bueno, nosotros intervinimos como Diputación Foral de Guipúzcoa y decimos: nosotros vamos a mediar, pero lo que decimos es: bien, 1, mantenimiento y mejora de las condiciones laborales existentes. 2, no aplicación de la reforma laboral que precariza los cuidados. Y para eso dijimos: y ponemos 10 millones de euros encima de la mesa para mejorar las condiciones de casi 5.000 trabajadoras de residencias y centros de día en Guipúzcoa. Bueno, ¿y cómo pagamos parte de esos 10 millones? Porque esto es interesante. Claro, nosotros, a pesar de haber hecho una reforma fiscal o varios paquetes de reformas fiscales, estas tardan en tener efecto. Por lo tanto, joder, pues nos vimos también en una situación de bastante asfixia económica y decíamos: joder, ¿cómo respondemos a todo esto, no? Pues bueno, lo que se nos ocurrió fue, mediante norma foral, bueno, aquí conocen las normas forales, no voy a explicar qué es una norma foral, dijimos: vamos a reducir casi a la mitad el beneficio teórico en la explotación de servicios públicos a las empresas, y lo bajamos del 5 al 3. Y nosotros, que con esta medida pues liberamos anualmente prácticamente del orden de 3 millones de euros, y que dijimos: lo insuflamos, es decir, utilizamos este dinero para mejorar las condiciones laborales de las residencias, es decir, esto es transferencia de renta pura y dura, es decir, cogemos renta de capital y llevamos a renta del trabajo. Bueno, esto ya sacó de sus casillas a la patronal. Bueno, y empezó una ofensiva brutal. Bueno, nos demanda hasta en 3 ocasiones, en 3 jurisdicciones diferentes, la administrativa, la social, incluso la penal, a la que la Fiscalía nos somete a un interrogatorio de 3 o 4 horas sobre supuestas amenazas a las empresas. Nos lleva a romper como Diputación las relaciones con la patronal Adegi, que es yo creo que es la más reaccionaria de las 3 patronales vascas con diferencia, a mi juicio. John igual me dice que no, pero yo es lo que creo. Estas son percepciones, ¿no? Estas son percepciones, pero es exitoso. Es exitoso no por la intervención de la Diputación Foral, es decir, aquí ponemos en común la lucha sindical con la lucha institucional, con un fin en común que es el descrito. Bueno, a día de hoy el 98% de las residencias aplican el acuerdo que propuso la Diputación Foral, el 98%, además como convenio empresa con un blindaje total ante la reforma laboral, y la Diputación abona esas mejoras. Esa es la realidad del territorio. Cuidados dignos, condiciones laborales dignas.
Evidentemente, para hacer todo esto era indispensable un incremento sustancial del gasto social. El gran salto adelante lo damos en el primer presupuesto, que es cuando pasamos del 42,8% del presupuesto de la Diputación destinado a gasto social al 47,70%, y luego año tras año hemos ido incrementando el porcentaje de gasto destinado al Departamento de Política Social, a esas políticas que quieren hacer frente a la crisis de cuidado. Voy terminando. Ostras, sí, voy terminando. Perdón, ya he prometido que mis minutos igual no tenían 60 segundos. No hay un sistema vasco de servicios sociales. Hay 3, al menos, que en poco o nada se parecen. Además, las 3 prestaciones que contempla la ley de dependencia nos sirven como puente para entender cuán diferentes son los modelos. En Álava, por ejemplo, podemos hablar de la prestación económica vinculada al servicio. Bueno, esta es una prestación económica que se reconoce únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público de atención y cuidado. Esto es lo que dice la ley. Sí. Bueno, aquí se ha convertido en un cheque servicio, con todas las consecuencias de un cheque servicio, que yo creo que son por todas y todas conocidos. Y esto es incluso ilegal, por cierto. Esta también es una excepción de la ley. Dice, cuando la administración pública no pueda proveerte una plaza en un servicio público, te tendrá que dar una prestación para que lo compres en el mercado privado, mientras la administración debe poner los recursos para poner en marcha sus servicios públicos para atender a la demanda. Bueno, aquí se ha convertido en un cheque servicio. En Vizcaya, la prestación económica de cuidados del entorno les fascina, la hacen incompatible con todo lo demás. Tú recibes una PC, no puedes ir ni acercarte a un centro de día, en el servicio de atención domiciliaria, a nada. Y le da una centralidad. Y hacen informes que dicen que lo mejor que te puede pasar en la vida es quedarte en tu casa cuidando a tu familiar. No, pero así, prácticamente así dicho, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. De hecho, en el caso de Vizcaya, a las mujeres vizcaínas les susurran la frase de Dorothy, el mago de Oz: se está mejor en casa que en ningún sitio. Claro, no tiene listas de espera. Claro, esto también, además, se ha visto animado con la crisis. Es decir, te animan, es decir, yo te voy a dar una renta para que, bueno, pues salir de esta situación, o de alguna forma tu situación familiar se alivie económicamente y quédate en casa asumiendo el trabajo. Esta es la salida más conservadora, es no solo mantener, sino reforzar esa estructura familiar de los cuidados. Y en Guipúzcoa podríamos hablar de la prestación económica de asistencia personal que he mencionado antes. Es el único lugar del Reino de España donde se reconoce no solo a las personas con discapacidad en una serie de casuísticas, sino a las personas mayores de 65 años, o sea, a todas las personas dependientes, y de hecho acumulamos el 96% de estas ayudas dadas en el Reino de España. En el Reino de España, todas las prestaciones económicas de asistencia personal, 96% están en Guipúzcoa. Y si la articulas bien, no con maldad, bueno, como competencia de la PC puede funcionar. Y termino. Es verdad que estas han sido algunas de las respuestas. Estábamos hablando siempre y en todo caso de dar más opciones, de dar más libertad en la elección de los cuidados. Tampoco nos vamos a engañar. Hay mucho que hacer. Para garantizar una libertad real a la hora de elegir los cuidados, tenemos que hablar de las condiciones materiales de su ejercicio. La noción del republicanismo histórico, que viene desde Aristóteles, establece, y es una cosa que comparto, es ser realmente libre y que tus opciones y decisiones sean libres. Significa que no dependas de otro particular para vivir, que no seas arbitrariamente interferible por ese particular. Quien depende de otra persona para vivir no es realmente libre. Y tus opciones, evidentemente, y tus decisiones no son libres. No son decisiones cuando solo tienes una única opción, es una obligación. Por lo tanto, quien no dispone de una masa material suficiente para garantizarse una existencia social autónoma, no dependientes de otras personas, tendrá que sobrevivir pidiendo siempre permiso a terceras personas. Y por lo mismo, se verá en mayor o menor medida sometido a la voluntad de estas. La pregunta estaba clara. Desde el 2011 hemos intentado dar algunas respuestas. Yo he esbozado algunas respuestas, pocas, todavía tenemos que seguir dando respuestas. Es decir, siempre decimos que nuestro proyecto está permanentemente inacabado, siempre tenemos que estar construyendo. No tenemos todas las respuestas, algunas todavía las estamos pensando. Hemos hablado de algunas medidas, otras
También tenemos pensadas otras medidas particulares en el corto plazo. Hay otras que se van esbozando en el medio y hay otras que están en el campo de las ideas en el largo plazo, sobre todo aquellas relativas a la garantía del derecho a la existencia. Espero que, bueno, pues que haya servido de algo esas pequeñas respuestas que desde julio del 2011 intentamos dar a la crisis del cuidado. Eskerrik asko.